Bien, entrando a la orden del día, le damos la bienvenida al ministro secretario general de la Presidencia, don Gonzalo Blumel, a don Gonzalo Arenas, asesor del Ministerio de Salud, y al jefe jurídico del Ministerio. Vamos a abordar hoy día la ley de fármacos, como está establecido, y le damos la palabra de inmediato al ministro, entonces, dado que él quiere dirigirse en este instante a la comisión. ¿Sí? Al Ejecutivo por su intermedio, presidente. Sí. Vamos a tener durante toda la tramitación de este proyecto la presencia del ministro Blumel, del ministro Santelice o de ambos ministros. ¿Con quién vamos a interlocutar con el gobierno para esta materia? La interlocución es con el Ministerio de Salud, en lo sectorial. En esta oportunidad entiendo más bien una situación más especial o específica, la que el ministro Blumel ha querido venir y dirigirse a la comisión. Le ofrecemos la palabra, ministro, por favor. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los diputados, las diputadas. Estoy en esta ocasión, bueno, básicamente por dos razones. Una, porque el ministro de Salud no pudo asistir, porque tiene una reunión en este momento con el presidente de la República. Están trabajando sobre un proyecto muy importante para el Ejecutivo, que está la ley de presupuesto. De hecho, ustedes saben que la partida de salud es la que más crece al ministerio de todas las partidas. Casi un tercio de el crecimiento del presupuesto va al Ministerio de Salud, y dentro de esos proyectos, uno de los proyectos fundamentales es el proyecto del Hospital Digital, que está trabajando el Ministerio y lo está revisando hoy día el ministro con el presidente, y por eso la razón de su inasistencia, y aprovecho por su intermedio de excusar al ministro Santelice con la comisión. Naturalmente la interlocución de un proyecto de salud es con el Ministerio de Salud, pero hoy día me pareció una buena oportunidad de poder reemplazarlo en esta ocasión. Por un rato me voy a tener que excusar porque después hay una reunión con los jefes de bancada para ver temas propios de modernización del Estado, pero sí reiterar algo que para el Ejecutivo es prioridad, que es poder, ojalá, avanzar con este proyecto de ley de fármacos 2, que es un proyecto que es una moción, pero que ha contado con el patrocinio del Ejecutivo anterior, también del gobierno del presidente Piñera, con una indicación. Está con suma urgencia, lo hemos conversado con el presidente de la comisión, y nos interesa poder avanzar lo más rápidamente posible, y ojalá que se le pueda destinar dentro del tiempo de la comisión, si le parece bien a los parlamentarios, a las parlamentarias, la mayor cantidad de tiempo posible, porque es un tema tremendamente prioritario para la ciudadanía. Salud es la principal prioridad, y el tema del precio de los remedios y la disponibilidad de los fármacos es un tema fundamental, y por lo tanto nos interesa poder verlo con celeridad, hacer un buen proyecto, sí, que permita ampliar la disponibilidad y a su vez algo que es muy anhelado, que es bajar el precio de los fármacos en nuestro país. Así que reiterar la voluntad del Ejecutivo de poder, ojalá, avanzar con celeridad, y agradecer la oportunidad de estar acompañándolos en esta sesión. Muchas gracias. Por cierto, ya está como tema exclusivo de la sesión, así que estamos avanzando. Le ofrecemos la palabra entonces al Ministerio de Salud. Sí, al ministro Blumel. Diputado Celis, don Andrés. Ministro, por su intermedio, presidente. Lo que pasa que, antes de ver la ley Fármacos 2, me gustaría saber si esta propuesta del senador Osandón, que está muy difundida por las redes sociales, de rebajar el IVA a los remedios, está dentro del programa de gobierno del presidente Piñera, porque en definitiva veo que hay varios diputados que se han sumado, varios senadores. Entonces me gustaría despejar eso, si hay alguna posición formal o oficial, porque rebajando el IVA, digamos, estaría bastante avanzado el tema. Yo sé que es un tema complejo, porque uno dice... ¿Lo dejamos solo si quieren? No, pero pregunto, quería preguntar eso. Ya. Muy bien. Ministro Blumel, por favor. Presidente, bueno, el programa de gobierno del presidente Piñera es público y conocido, y no contempla ningún tipo de modificación al IVA de ninguna naturaleza. Ahora, hay muchas aspiraciones que son muy legítimas, demandas muy sentidas, no solo en materia de fármaco, en materia la reducción del IVA del libro, histórica. Es un tema que no está contemplado, y que tiene que ver no tanto con la aspiración en sí misma, que
es legítima y el objetivo de este proyecto es bajar el precio de los remedios y somos absoluta y totalmente partidarios de introducir regulación a la industria farmacéutica para poder bajar el precio de los medicamentos. Ahí la duda tiene que ver más bien con la efectividad de los instrumentos, y también la simpleza y la adecuada estructura del sistema tributario. Es fundamentalmente eso. Todos los temas se pueden estudiar, se pueden evaluar, pero no es parte del programa. Y lo que sí es parte del programa es el objetivo de bajar el precio de los remedios y por eso reiterar que este es un tema prioritario para el Ejecutivo. Muy bien. Aclarado el punto, le ofrezco la palabra al Ministerio de Salud en lo siguiente. Quedamos en la sesión anterior que revisamos el texto de que en las indicaciones hechas hasta la número 16 se comprometió el Ejecutivo a traer un informe en derecho o de carácter jurídico que permitiera precisar el carácter de bien público o de utilidad pública o bien social o de otra naturaleza similar respecto de cómo está planteada en las indicaciones hechas por distintos parlamentarios, y a su vez también le hemos solicitado a algunos de los parlamentarios, la diputada Cariola, el diputado Crispi, que pueden, si lo tienen a bien, argumentar también en ese sentido, porque este es un tema súper sensible, el que estamos viendo en este artículo 94 y en la acepción que queremos darle a los fármacos, particularmente en esta ley, de modo que no podemos perdernos, por decirlo así, en situar claramente la discusión y la conversación en la naturaleza de los medicamentos en nuestro país. Entonces, si les parece, quisiera dar la palabra al Ejecutivo primero, para que pudiera exponer sus puntos de vista en relación a este tema que se colocó en discusión en la última oportunidad, y luego los parlamentarios mocionantes que han solicitado también su intervención, y en particular del abogado don Yuri Vázquez, que va a fundamentar desde el otro punto de vista de la diputada Cariola. Sí, Don gracias, Gonzalo presidente. Yo solamente dar los titulares, porque después el abogado Jorge Hübner va a explicarles el pequeño informe que hicimos sobre este tema. Pero decirles que en lo que viene en la tramitación hay dos grandes temas que nosotros vemos que van a generar la mayor discusión, que son esta declaración de bienes sociales y de utilidad pública para los medicamentos, y después todo el sistema de fijación de precios, que hay varias indicaciones que van en ese sentido. Por eso nos gustaría ver que las indicaciones sobre bienes sociales, que son la número 2 y la 4, y las indicaciones sobre fijación de precios, que son la 3, la 6 y la 8, la podamos discutir en estos dos grandes grupos, y así, ¿no es cierto?, poder ordenar un poco el debate, porque creo que después de esos dos grandes temas, el resto del proyecto tiene una mayor facilidad en la tramitación y en los acuerdos que se pueden llegar entre los diputados. Ahora, específicamente en el tema de los bienes sociales, nosotros en la sesión anterior habíamos manifestado nuestra postura de rechazo a estas indicaciones, porque considerábamos, ¿no es cierto?, que estos conceptos de bien social, de utilidad pública, eran conceptos que podían generar incertidumbres jurídicas que después, ¿no es cierto?, podían generar judicializaciones, responsabilidades de carácter internacional, incluso el país, por tratados firmados sobre el tema de patentes, etcétera. Y en ese sentido nos comprometimos nosotros a hacer una presentación para ilustrar a los parlamentarios sobre nuestras inquietudes principalmente constitucionales sobre estas indicaciones. Y por eso les quiero dejar al abogado Jorge Hübner para que les explique, ¿no es cierto?, las conclusiones a las que hemos llegado, que refuerzan aún más nuestra convicción de que son indicaciones que, si bien se entiende lo que se busca con ellas, que nosotros compartimos en el sentido de que los medicamentos no es un bien cualquiera, no es un bien entregado como cualquier bien de consumo, sino que tiene una importancia social importante, nosotros consideramos que la solución que se da con estas indicaciones no van en la dirección correcta y no van a ayudar, ¿no es cierto?, a que se logre el objetivo final, que es bajar el precio de los medicamentos, aumentando la competencia, aumentando la transparencia y todo lo que hemos visto en este proyecto. Así que le dejaría la palabra al abogado Jorge Hübner. Abogado, por favor. Muchas gracias, presidente. Complementando un poco lo que decía el señor Arenas, nosotros hemos preparado un breve informe que lo podemos poner a disposición de la comisión. Simplemente explicar muy brevemente por qué nosotros consideramos que estas indicaciones revisten algún grado de complejidad que puede poner
en definitiva, en riesgo el abastecimiento de medicamentos en el país. La Constitución Política, como ustedes saben, regula el derecho de propiedad en su artículo 19, número 24, el cual no voy a leer completamente, sino algunas partes que me parecen relevantes. En él, su inciso segundo señala, abro comillas, solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esto comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Y más adelante sigue en su inciso tercero, nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, y esta es la parte importante, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. Y después da un procedimiento de reclamo de la expropiación que podemos ver más adelante. En ese contexto, las indicaciones que están en el número 2, 4 y 17 de este boletín utilizan conceptos que la Constitución ha dispuesto como limitaciones al derecho de propiedad y en particular como causales para expropiar. Nos parece que los conceptos que están utilizados acá no son baladí, no pueden entenderse como una mera declaración de interés, sino que tienen consecuencias jurídicas relevantes. Y cuando la misma Constitución ha utilizado estos conceptos para referirse a las causales que permiten una expropiación, nos parece que efectivamente estamos abriendo la puerta hacia algo que es riesgoso. En ese contexto, nos gustaría además señalar que la legislación ya contempla mecanismos que permiten a un tercero o al mismo Estado solicitar lo que se han denominado licencias no voluntarias, digamos. Que en definitiva, matices más, matices menos, es un procedimiento expropiatorio de la patente, cuando existen razones de salud pública que así lo ameriten. Estos procesos están en concordancia con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Que es relevante, digamos, o sea, lo vimos ayer en el fallo de La Haya, lo hemos visto en otras circunstancias, Chile está inmerso en un contexto internacional, no puede vulnerar sus obligaciones internacionales, y en ese contexto la ley, el tratado del ATPIC, permiten que existan mecanismos expropiatorios con ciertas regulaciones específicas. Lo que no puede suceder, a nuestro juicio, es que existan mecanismos expropiatorios, ya no solo de las patentes, sino que de los fármacos en general, que en definitiva pueden producir un desincentivo de los productores de fármacos para producirlos, para importarlos, para traerlos, y esto al final producirá un desabastecimiento, que es lo que sucede en estos casos. Nosotros estimamos que esto a lo menos abre un espacio de incerteza jurídica. Nos parece que a futuro puede generar interpretaciones en el sentido que he venido señalando, y nos parece que genera ciertos peligros que a mediano o largo plazo pueden traer consecuencias bastante negativas para la salud de los chilenos, porque como les decía en la última sesión que vimos esto, efectivamente a corto plazo los efectos van a ser positivos. Si el Estado puede expropiar medicamentos, claro, va a tener medicamentos a corto plazo a muy bajo costo, pero a mediano y largo plazo pueden producirse los efectos que no deseamos, efectos de desabastecimiento por desincentivo de los productores. Así que la recomendación de parte del Ministerio de Salud es rechazar estas indicaciones, las indicaciones número 2, 4 y 17, aquellas que hablan de interés general, de utilidad pública y otros conceptos similares a los utilizados en la Constitución para permitir la expropiación de bienes y afectar el derecho a la propiedad. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quisiera solicitarle a la comisión la venia para que mi abogado asesor pueda exponer en detalle las razones que nosotros hemos tenido para poder elaborar estas indicaciones, que tal como lo hemos argumentado ya en varias sesiones anteriores con nuestros expositores, o sea, en conjunto con los expositores, para nosotros
el poder tomar medidas reales en relación a la baja de los medicamentos y el acceso hacia los medicamentos por parte de los usuarios tiene que ver precisamente con afectar la propiedad exclusiva a la que hoy día hemos visto limitado el desarrollo. Esto no se trata de expropiación. Y yo lo quiero decir muy claramente, lo vamos a argumentar en detalle a propósito de que hoy día el Estado ya tiene, tal como lo dijo el abogado, algunas herramientas. Sin embargo, al establecer la utilidad pública de los medicamentos, hoy día nosotros damos un paso que va más allá de establecer métodos de venta o métodos de compra, que es a lo que creemos está reducido este proyecto de ley, al menos en los elementos principales que se nos presentaron. Por eso cuando nosotros trabajamos propuestas desde el equipo, desde los parlamentarios de oposición, que dimos un debate bastante intenso respecto de cuáles eran los objetivos que esperábamos tener con este proyecto de ley, efectivamente es la rebaja de los medicamentos, pero la rebaja efectiva. Y la verdad es que a mí me interesan bastante los usuarios, me importan mucho los usuarios. Y creo que el efecto que esto tiene en los usuarios es lo que nos tiene que preocupar más que el efecto que pueda tener en relación a la preocupación del mercado, que es quien se ha llevado durante ya varios años el sartén por el mango respecto de la falta de control que ha tenido el Estado en torno a ello. Entonces yo quisiera pedirle al asesor, si la comisión lo tiene a bien, que pudiera profundizar a propósito particularmente de la supuesta contradicción que esto tendría con la Constitución, porque nosotros no estamos de acuerdo con esa premisa. Eso, presidente. Presidente, sí, no, precisamos un par de detalles nomás. Nosotros, nuestra preocupación fundamental también son los usuarios, también son los pacientes, también queremos que los medicamentos bajen. Aquí nadie está protegiendo empresas, nadie está protegiendo un supuesto mercado monopólico, ni mucho menos. Así que decir que se comparten plenamente los fines, se comparten plenamente los objetivos, y no por proponer una posición distinta nosotros vamos no estar con lo que es mejor para la ciudadanía. El Ministerio de Salud es su compromiso fundamental y nos oponemos precisamente porque consideramos que es lo mejor para la ciudadanía en el mediano y el largo plazo en un sistema de medicamentos que sea responsable, que sea sostenible y que permita medicamentos baratos y que lleguen a todos. Eso es nuevo, presidente. De acuerdo, entonces, don Yuri Vázquez, por favor, si puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, para empezar esta exposición o aclaración, primero es necesario señalar que la propiedad garantizada en la Constitución, tal cual como señalaba el colega Jorge Hübner, tiene limitaciones. ¿Ya? La propiedad no es, en nuestro derecho, no es un derecho absoluto, siendo el más absoluto de los derechos, pero tiene limitaciones tanto extrínsecas como intrínsecas. ¿Ya? Las limitaciones intrínsecas están referidas específicamente al derecho mismo, ¿ya? Y las limitaciones extrínsecas están referidas al ejercicio de este derecho. ¿Ya? En ese sentido, tanto la expropiación como otras limitaciones, hablamos acá, por ejemplo, de la venta forzosa, que ejerce un tribunal, ¿no es cierto?, contra la voluntad o supliendo la voluntad del dueño. En propiedad minera hay una serie de restricciones, ¿no es cierto?, y una serie de limitaciones a la propiedad que dice en relación con la facultad de buscar y de cavar en predios ajenos, ¿no es cierto?, en terrenos ajenos para generar las condiciones para la extracción minera, siendo también la propiedad minera una propiedad garantizada constitucionalmente de manera especial. También hay otras limitaciones que tienen que ver con las servidumbres, ya en materia patrimonial, con la obligación que tiene una persona dueña de un terreno de prestar parte del terreno para el servicio de otro terreno o para el paso de la gente. Por lo tanto, la propiedad en sí misma no tiene este extremo de que debe ser inviolable e intocable, y así también lo reconocen justamente los tratados internacionales referidos también a la protección de la propiedad intelectual y de la propiedad intelectual en particular de las invenciones de las patentes de invención en materia de medicamentos. La indicación que proponen los diputados de oposición, las diputadas de oposición, tiene justamente relación con establecer limitaciones, ¿ya? Con establecer limitaciones al derecho de propiedad garantizado en el artículo 19, número 24, según lo cual esta limitación funcionaría otorgándole un carácter no expropiatorio en sí mismo, ¿ya? Según la redacción del artículo, sino que habilitando
para que en casos determinados, tal cual como acontece, por ejemplo, en materia habitacional, cuando se declaran predios de interés público para posteriores expropiaciones y se recoge en los planos reguladores, ¿no es cierto?, sin que se expropie por la mera declaración de interés público, sino, por ejemplo, cuando se proyecta un trazado vial o cuando se proyecta la construcción de obras públicas como el metro, por ejemplo, la propiedad queda afecta a la declaración de interés social sin que necesariamente sea expropiada o sea intervenida, ¿no es cierto?, pero queda con esa afectación a futuro generada en el, ¿cómo se llama?, en el instrumento de planificación territorial. Acá nos encontraríamos con una situación semejante, ¿ya? Y ahora, para ampliar un poco el espectro de esta discusión, es necesario también escapar de lo meramente expropiatorio, ¿ya? Porque acá las limitaciones que se establecerían en torno a una declaración de interés social no dicen necesariamente con una expropiación en tanto privación absoluta de la propiedad, nacionalización, si se quiere, en algún momento se planteó, sino que, por ejemplo, una declaración de interés público, una declaración de interés social, habilitaría al Ministerio de Salud para, en conjunto con el Parlamento también, si se elige la vía legislativa, para establecer bandas de precio, por ejemplo, sin necesariamente privar de la propiedad ni a los productores ni a los distribuidores. Se podría regular algo tan sencillo como regular estatalmente los precios, regular estatalmente las cadenas de distribución, ¿ya? Nuestra indicación, la que planteó la diputada Cariola, dice relación con todo el mecanismo de generación de medicamentos. Esto quiere decir que hoy día los monopolios de distribución asociados a los laboratorios y a las farmacias, como señala justamente el título del proyecto de ley, que está relacionado con la integración vertical de laboratorios y farmacias, podrían fácilmente ser rotos por la acción estatal. Podría, mediante esta indicación, facultarse al Ministerio para que tomara una cadena de distribución que está monopolizada y que encarece los costos y encarece los precios de los medicamentos y abrirla para más de una cadena de distribución. Perfectamente, la Cenabás podría participar de las cadenas de distribución que están monopolizadas mediante una indicación de este tipo, ¿ya? Quiero quedarme también o señalar algo que planteó el colega del Ministerio, que dice que esto primero generaría incertidumbre jurídica. Creo que es muy aventurado, ¿ya?, plantear que una redacción que está en la ley, conforme a la Constitución, tal cual se señala, que ya se recoge de cierta manera en otras legislaciones, como yo lo he señalado, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el procedimiento, en la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, genera incerteza jurídica. Es bien aventurado decir que las palabras de la Constitución van a generar certeza jurídica cuando se traspasan para el ejercicio y su aplicación en una ley. En segundo término, sí rescatar cuando se señala que esto tendría un impacto positivo en lo inmediato y en el corto plazo. Esa es la orientación y es el fundamento de estas indicaciones, ¿ya? Y respecto al mediano o largo plazo, hay que recordar que esta indicación se encuentra en los primeros artículos de la ley, específicamente en el artículo 94 y en el artículo 95 del Código Sanitario. Por lo tanto, también hay medidas posteriores que, en concordancia con el uso de una propuesta como la que se está debatiendo ahora, evitarían tanto el desabastecimiento que se señala ahí, lo evitarían por completo, ¿no es cierto?, y mantendrían la regulación de precios a los niveles que se espera. Por lo tanto, también hay que mirar la ley y la propuesta de ley con integralidad, ¿no es cierto?, y establecer esta vinculación en todas sus partes, ¿ya? Por último, ya para ir cerrando, solamente terminar planteando que aquí lo que no se está, justamente lo que no está en riesgo es la propiedad de los medicamentos. No está en riesgo la propiedad de las patentes. Ya se ha señalado aquí que las patentes hoy día contemplan un mecanismo con lo cual se efectúa el llamado licenciamiento obligatorio, ¿no es cierto?, que se efectúa una limitación a la propiedad de la misma con un sentido que lo recoge la indicación, que es un sentido de interés social, es un sentido de interés público,
y tal cual dijeron también o señalaron desde el Ministerio, hay que tener presente que los medicamentos efectivamente no son cualquier bien. Los medicamentos no son cualquier disposición o cualquier objeto de regulación en el mercado. Y lamentablemente, la legislación como se encuentra hoy día sí los considera como cualquier bien. Y por eso también el planteamiento de esta indicación, y ahí el argumento del Ejecutivo más favorece, es que estamos cambiando o estamos proponiendo cambiar la mirada de los medicamentos como cualquier bien, ¿no es cierto?, como cualquier bien transable en el mercado, como cualquier bien de compra y venta masiva, a un bien que debe tener la necesaria consideración de interés social. Eso, presidente. Sí, presidente, yo creo que es bien importante, yo le agradezco a Yuri la explicación jurídica, pero creo que también hay gente que nos está viendo y que es importante que esto se quede muy claro, ¿no? Respecto de, en palabras simples, cómo finalmente se aplicaría, porque esto no establece la norma general para todos los medicamentos en función de buscar expropiación permanente. Estamos hablando de aquellos medicamentos y esto es para poder aplicarlo. Nosotros hicimos el ejercicio de situaciones más bien puntuales y creo que eso es importante acotarlo dentro de la explicación. Cuando hay medicamentos que son requeridos por la población, pero que sin embargo se están hoy día se tiene la patente por parte de un determinado laboratorio, lo que termina ocurriendo es que el determinado laboratorio que tiene el monopolio a propósito de la producción de ese medicamento, termina ocurriendo que lo encarece al precio que se le ocurra. Y eso ocurre con cientos de enfermedades en nuestro país que no pueden ser tratadas oportunamente porque los medicamentos tienen un costo tan elevado que finalmente nadie les puede poner coto. Al determinar esta posibilidad que nosotros estamos estableciendo en la ley de definirlos como un bien social y de utilidad pública, el Estado va a tener una facultad que hoy día no tiene para poder intervenir en ello. Porque efectivamente hay un problema que tiene que ver con el bien de la comunidad, que tiene que ver con un bien social. O sea, hoy día no tenemos herramientas. Cuando llegan aquí las asociaciones de pacientes a decirnos que su medicamento vale 5 millones de pesos y que lo producen 2 laboratorios en Chile o un laboratorio en Chile, porque es el único que tiene la patente, ante eso nosotros no tenemos posibilidad de respuesta. Con la actualidad, con la estructura actual que nos propone el proyecto de ley del presidente Sebastián Piñera, que yo entiendo la buena voluntad y la buena disposición, pero con buena voluntad lamentablemente no vamos a modificar la estructura del problema que tienen las personas que no tienen plata para comprar el medicamento. O sea, si queremos realmente darle acceso a todos los medicamentos que requieren aquellas enfermedades que son altamente costosas y que tienen 1 o 2 laboratorios de recién nos llegó un documento del mieloma múltiple. El mieloma múltiple en Chile no tiene cobertura GES, no tiene ningún otro tipo de cobertura, sino que para poder tratarlo se requiere tener 5 millones de pesos mensuales para poder tener el medicamento de alta generación. Lo producen 2 laboratorios en Chile y el problema está en que finalmente ¿quiénes son los afectados? Son los pacientes, que se mueren si no tienen la plata para el medicamento. Entonces, lo que nosotros estamos estableciendo es que el Estado sí tenga capacidad de poder establecer medidas excepcionales cuando se requieran en función de intervenir en el acceso a aquellos medicamentos que tienen patentes exclusivas, donde hoy día en Chile particularmente no tenemos ninguna herramienta para poder hacerlo. Lo quiero plantear de esa forma porque creo que en esto también es re fácil caer en la mirada inversa de extrema, que se plantea esto de que poco menos que con esto el Estado va a expropiar todas las patentes de medicamentos y que con esto vamos a generar una incerteza absoluta entre aquellas personas que finalmente invierten en este tipo de producción. Entonces creo que es bien importante, Yuri, que acotarlo más bien a eso, el punto que nosotros estamos planteando, porque de lo contrario también queda la impresión de que estamos abriendo aquí una caja de Pandoras que no es la idea nuestra, por eso lo hemos planteado de la forma en que lo hemos planteado, sino más bien perspectivar el bienestar de la comunidad en estos casos que son más bien puntuales. Eso, presidente. Gracias, presidente. Yo entiendo la buena intención de los diputados que presentaron estas indicaciones y por supuesto que las comparto. Pero si teníamos dudas sobre lo poco conveniente de estas indicaciones, con la explicación del abogado veo que es aún peor de lo que creíamos, tiene efectos aún más nocivos, porque no solamente se trata de tratar de controlar o estatizar los medicamentos, sino que, como bien dijo el abogado, es poder darle al Estado atribuciones para intervenir en todo el mecanismo de distribución, de comercialización
y de venta y de producción. O sea, él mismo ha señalado, ¿no es cierto?, que quieren poder intervenir en la producción cuando no sean en la distribución. Micrófono. En la distribución, cuando consideran que una cadena de distribución que también puede ser monopólica, en la misma comercialización, o sea, es un escenario aún peor y por tanto nuestra informe en derecho queda corto, ¿no es cierto?, al manifestar los inconvenientes de una indicación de este tipo. Yo le quiero decir, presidente, que colocar esta especie de fantasma en todo un mercado de que a criterio del Ejecutivo se puede intervenir empresas, se puede intervenir cadenas de producción, se puede intervenir medicamentos, se puede intervenir productos finales, es realmente un tema preocupante y nos lleva a la convicción de que si queremos realmente tener un sistema serio, competitivo, ¿no es cierto?, y que dé garantías a todos, existen otros mecanismos. Por ejemplo, mecanismos que incluso no están en la ley. El propio ministro de Salud ha anunciado hoy día que se está llegando a acuerdos con otros países para hacer compras de mayores magnitudes, junto con Argentina, Colombia, Perú, si no me equivoco, que pueden implicar rebajas de hasta un 20%. También se están estableciendo que se va a ampliar la canasta de productos esenciales que puede comprar tanto los consultorios como los hospitales en Senabas, que también son medidas que van a permitir bajar. Entonces, decir y dejar una idea precisa, aquí no existe la bala de plata que va a terminar con una sola medida bajando el costo de los medicamentos. Esto es un tema complejo que requiere tanto medidas legales como administrativas. El gobierno está tomando las medidas administrativas. Este proyecto de ley nosotros consideramos que contempla mecanismos desde el punto de vista legislativo que hacen un todo orgánico y por eso, presidente, mantenemos nuestra postura con aún mayor convicción sobre lo poco conveniente de establecer, ¿no es cierto?, esta figura de bien social o utilidad pública en los medicamentos. Gracias, presidente. Abogado Yuri Vázquez, ¿quiere precisar algo antes de dar la palabra al abogado? Sí, presidente. Solo señalar que justamente en términos de aumentar la competencia, el disponer de un licenciamiento obligatorio, el disponer de mayores cadenas productivas, efectivamente tiene mucha relación con la indicación que nosotros estamos señalando, a la inversa de lo que plantea el Ejecutivo. Es factible con una indicación de este tipo, por ejemplo, que hoy día las cadenas de distribución que están en manos de privados compartan la distribución, ¿ya? El problema justamente y el fantasma de la estatización, ¿ya?, se cae por la realidad, porque hoy día ni el Ejecutivo no tiene la posibilidad ni de producir medicamentos porque no existe un laboratorio estatal, ¿ya? No tiene la posibilidad de distribuir los medicamentos porque no tiene distribuidoras estatales asociadas a laboratorios y farmacias, ¿ya? Por lo tanto, los actores que hoy día están en vigencia en el mecanismo tanto de elaboración, de distribución y de venta serían siendo los mismos, ¿ya? En el caso de Senabas, Senabas tiene una serie de limitaciones, ¿ya?, que justamente, por ejemplo, lo que solicitan las cadenas no las cadenas, las farmacias locales, las farmacias no las de cadena, ¿no es cierto?, las farmacias de barrio independientes, es que, y una gran demanda sentida por estas cadenas es que Senabas les venda. Senabas les venda a precio que vende Senabas y en los volúmenes que vende Senabas, ¿ya? Y hoy día eso no ocurre, ¿ya? Con una indicación de este tipo, por ejemplo, sí podría romperse una cadena de distribución monopólica. Entonces, en el fondo, la consideración de un bien social abre o entrega herramientas para terminar con monopolios y para aumentar la competencia, ¿ya? Estamos hablando acá de un mercado regulado y no de un mercado monopólico. Entonces, a la inversa, estas indicaciones de este tipo permitirían desarrollar justamente este nivel de trabajo en torno a mejorar las condiciones no solo de las personas y de la población. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Crispi, que le pediría especialmente, o si pudiese precisar o marcar la diferencia, si a juicio de él la hay, entre bien de utilidad pública y, como él lo señala en su indicación, bien social de interés público. Diputado Crispi. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera decir que despejar todos tenemos las mejores intenciones. Y en esto hay una discrepancia respecto a cuál es el mejor camino en función de poder asegurarle a los pacientes y a las personas enfermas el acceso a los medicamentos a precios razonables.
Y en eso, yo creo que primero deberíamos tener una consideración económica para entender cuál es la magnitud del cambio que tenemos que hacer para poder reparar la imperfección que hay en este mercado. Este es un mercado enormemente distorsionado, donde los usuarios tienen información incompleta, donde hay altos niveles de concentración de la industria. Uno podría, si sacara un libro de microeconomía y ver cuáles son las características de los mercados imperfectos, este mercado las cumple todas. Cuando ocurre eso, si siguiéramos los mismos decálogos de los neoclásicos, bueno, el Estado juega un rol. El problema es que hoy día el Estado no juega un rol. El Estado lo que hace es administrar un mercado que, si sigue la dirección del laissez-faire, los que pierden son los pacientes. Y eso va a ocurrir siempre. Por eso es que también hemos señalado, tratando de bajar las expectativas, que en la consideración de distintos miembros de esta comisión, de que el alcance de este proyecto, la verdad es que no es tal. No es tanto si es que efectivamente no enfrentamos consideraciones como las que señalan estos 3 artículos o el tema de fijación de precios. En el tema de fijación de precios lo vamos a ver más adelante, pero en este nosotros creemos que estamos en la obligación de hacer esta modificación. El asesor Arenas señala que básicamente, y también el abogado, se pone en riesgo y que los fantasmas que genera esta indicación, quiero señalar que en mi opinión los fantasmas los pone el Ejecutivo. Porque la mayor cantidad de los países en Europa entienden que los medicamentos son bienes sociales de utilidad pública. No voy a decir el ejemplo de Colombia, del cual también se ha discutido y se presentó en específico para objeto de regulación de precios en esta comisión. Como en muchos otros sectores, es nuestro país el que está desalineado de los consensos que se ha avanzado, en este caso en particular respecto a la industria farmacéutica y en el ámbito de la salud. Somos nosotros los que estamos muy lejos de los consensos a los cuales se ha llegado. Por tanto, el asesor Arenas decía, pues, tenemos algunos acuerdos con Colombia. Bueno, Colombia entiende los medicamentos de la manera en que se están presentando en el sentido de estas indicaciones, y no como lo entiende la actual regulación. El fantasma de la expropiación me parece que es el argumento más viejo para no tener la discusión de fondo. El abogado decía que existen los mecanismos para la expropiación, no la expropiación, pero en este caso para el tema de las licencias no voluntarias. La verdad es que no existen. Y los mecanismos que han tenido que utilizar los pacientes, en el caso como fue de la hepatitis C, no tiene que ver en específico con ese tipo de patentes, sino con otras consideraciones, porque el mecanismo no existe. Y en eso el riesgo del abastecimiento de medicamentos, hoy día existe ese riesgo con la legislación que tenemos. Quizás no en grandes cantidades, pero el riesgo del abastecimiento de los medicamentos baratos, que encarecen el bolsillo de las personas, existe todos los días. Y esto es lo que estamos tratando de enfrentar en este proyecto. Por tanto, yo entiendo la diferencia. La antepasada, el diputado Belolio, que no está, decía que era como casi inconstitucional. No es inconstitucional. O sea, podemos discutir si nos parece o no nos parece. A mi juicio, este es una modificación relevante y necesaria, porque si no, el alcance que vamos a tener es demasiado acotado. Esa definición es la que nos va a permitir y en eso creo que nos ayuda a la discusión poner todos los fantasmas arriba de la mesa. Hay distintas indicaciones, por ejemplo, del abastecimiento, en la cual hemos estado de acuerdo, y tenemos que regular para asegurar el abastecimiento en los distintos puntos de la cadena de distribución. Cambia con este artículo, bueno, le da más herramientas al Estado para poder hacerse cargo cuando un tema tan necesario como con los medicamentos y su acceso se pone en riesgo. Entonces, yo entiendo la diferencia, pero quisiera que no andáramos en definiciones profundamente alarmistas, porque esta, y con eso quiero subrayarlo, es la norma. En la mayoría de los países a los cuales le habla la OMC, la Organización Panamericana de Salud, las instrucciones que le dio en 2014 a la mayoría de los países que son miembros. Entonces, trataría de no ser tan alarmista y entender las diferencias como diferencias. Pero esta indicación no es en ninguna manera el avance hacia una catástrofe, ni algo como lo que se presenta por parte del Ejecutivo en su intervención. Sí, el Ejecutivo ha pedido la palabra.
don Gonzalo y don Jorge Hübner, y quisiera que ustedes pudieran identificar, pues, lo mismo le preguntaba al diputado Crispi, a mí me importa este punto, lo encuentro súper sensible, si la indicación 2 y la indicación 4 son lo mismo o no, porque una cosa es decir utilidad pública y otra cosa es decir un bien social de interés público. Ustedes cuando hicieron el análisis jurídico que nos han presentado, ¿le dan el mismo trato a las dos indicaciones? Quiero formular la pregunta. Gonzalo Arenas. Gracias, presidente. Yo quería precisar un par de cosas que señaló el diputado Crispi. Nosotros también consideramos que es un mercado profundamente imperfecto el de los fármacos. Eso no hay discusión. O sea, nosotros aquí no estamos en una postura de que funcione el SFE, que funcione el mercado, y por lo tanto que nos da lo mismo y que sería igual que si estuviésemos hablando de remedio, que si estuviésemos hablando de manzana o pera o patata. Aquí nosotros consideramos que los remedios son un bien especial. De hecho, por eso es que patrocinamos una ley de fármacos 2. Si no lo consideráramos un bien distinto, un bien sensible, un bien de interés general para la población, no estaríamos embarcados en un proyecto de este tipo que por supuesto establece regulaciones que son mucho más altas que cualquier otro mercado. Y por lo tanto reconocemos también estas imperfecciones y queremos solucionarlas. Ahora, nosotros también en ese sentido señalar que y repetir, aquí no existe la bala de plata, no existe la medida única que va a solucionar el precio de los medicamentos. Esto es un conjunto de medidas, algunas son legislativas, de hecho, la mayor rebaja de precios probablemente no sea producto de esta ley, sino que de otro tipo de medidas que en conjunto con esta ley hacen un todo coherente como son las que señalábamos al principio, que está tratando de impulsar el ministro de Salud, ¿no es cierto?, de asociaciones con otros países, la Senabas, etcétera. Ahora, a situaciones puntuales, por ejemplo, lo que decía que las farmacias que no son de cadena siempre le han pedido a Senabas que les venda a ellos a un precio menor, se puede hacer, se puede discutir, un tema que está abierto, se puede conversar, etcétera. Perdón, ¿se puede legalmente hacer? O sea, se puede conversar. Todo legalmente se puede hacer. Porque entiendo yo que el marco jurídico, perdón la interrupción, pero el marco jurídico actual no permitiría. No, por eso. Se puede, con una modificación legal, con una indicación, se puede discutir, se puede hacer. ¿En qué sentido? No nos estamos oponiendo aquí a todo por oponernos. Si existen cosas justificadas, que son razonables, como puede ser una medida de este tipo, que yo personalmente no la he estudiado, pero si hay alguien que tiene antecedentes que dicen que puede ser mejor, se puede discutir. Pero son soluciones concretas, puntuales, que nosotros sabemos dónde empiezan y dónde terminan. Temas como las indicaciones propuestas, sabemos dónde empiezan, pero no sabemos dónde terminan, porque necesariamente van a producir una judicialización del mercado de los remedios que va a terminar en cualquier cosa. No sabemos hoy día en qué puede ser. Y por lo tanto, si queremos soluciones concretas y reconocemos injusticias que se producen en algunos medicamentos, en algunas enfermedades, en algunas situaciones, el gobierno siempre va a estar dispuesto para solucionar esos problemas, que puede ser por vía legislativa o puede ser también con medidas administrativas. El tema está en que nosotros no creemos que una solución de este tipo tan general y tan imprecisa vaya a resolver esos problemas. Pero, ojo, no nos oponemos a que se puedan discutir indicaciones puntuales de injusticias manifiestas, que se puedan mejorar. El gobierno siempre va a estar disponible para eso, porque nos mueve el mismo fin de lograr bajar el precio de los medicamentos. Eso es, presidente. Abogado Hübner. Muchas gracias, presidente. Solo precisar de manera muy concreta unos puntos. Se ha hablado por parte de la diputada Cariola y del distinguido colega Vázquez que esta indicación permitiría intervenir el proceso productivo de los medicamentos. Desafortunadamente el concepto intervenir es un concepto relativamente indeterminado, digamos. No sabemos si es que efectivamente lo que se busca es expropiar o algo más. Desafortunadamente no hay criterios claros. Cuando el gobierno va a estar, o la administración va a estar facultada para intervenir el proceso, recalcando que todavía no tenemos claro lo que significaría intervenir. O sea, en ese sentido, quizás sería más sería prudente que se presentase una indicación que clarificara cuál es el verdadero alcance
de estas expresiones, porque intervenir sigue siendo muy difuso y los criterios para hacer esa intervención también siguen siendo difusos. Y en ese sentido quiero pasar a un segundo punto, que es un ejemplo concreto de cuándo la acción del Estado puede solicitar, puede en definitiva expropiar ciertos bienes, en el caso de la patente. Nosotros en este proyecto de ley hemos visto que se amplía el concepto de razones de salud pública para las licencias no voluntarias. Yo quiero explicar un poco el proceso de licencia no voluntaria porque es un proceso complejo y lo voy a hacer muy rápidamente. Tiene dos patitas. La primera, que el organismo competente, el Ministerio de Salud, declare que existen razones de salud pública para solicitar la licencia no voluntaria, y eso se hace después en un procedimiento ante el INAPI. Esa es la segunda parte del proceso para conseguir una licencia no voluntaria. En esta ley se propone que el concepto de razones de salud pública esté ligado al concepto de inaccesibilidad, y se determina cuando hay conceptos de inaccesibilidad, que es cuando hay barreras económicas, financieras, geográficas o de oportunidad. Como podemos ver, se va ampliando el concepto, se van ingresando nuevos supuestos que pueden ser objeto de esta licencia no voluntaria, pero se está dejando de manera clara. No se está dejando incertidumbre, no estamos utilizando conceptos que no sabemos al final del día qué efecto van a tener. Y sí se está haciendo frente a un problema, en el caso que señalaba, por ejemplo, la diputada Cariola, cuando existen patentes monopólicas que cobran precios excesivos. Y tenemos también el caso del Sofosbuvir. El Sofosbuvir hace 2 años, que es este medicamento para la hepatitis C, el tratamiento costaba $84.000. Hoy día, después de las declaraciones de razones de salud pública, si no me equivoco, y acá está la gente de la DIPOL que me puede corregir, está a $1.800, ¿700? $1.700. O sea, cuando se señala que los mecanismos no funcionan, bueno, la verdad es que en este caso concreto funcionó, digamos, con una declaración de salud pública, con la sola empezar a hacer ruido, y en ese caso se agradece a los parlamentarios que introdujeron este tema el año pasado. Solo empezar a hacer ruido significó que los medicamentos bajasen de $84.000, este medicamento, este tratamiento, $84.000 a $1.700. A mí me da la impresión que los mecanismos sí funcionan, que se buscan clarificar con esta ley, que se busca ampliar el concepto, dejar todo bastante prístino acerca de cuándo procede y no procede la expropiación, cuándo procede o no procede la licencia no voluntaria, pero me parece que las indicaciones propuestas no cumplen con ese criterio que es necesario cuando uno busca expropiar o intervenir, que es este concepto que todavía es un poco difuso. Muchas gracias, presidente. Diputado Ricardo Celis. Están inscritos los diputados Torres, Gaona, Macaya, Verdesi. Sí. Yo creo que este punto es un punto capital, un punto central, porque hace una definición global de cómo vamos a abordar un tema de algo tan sensible como son los medicamentos. Los medicamentos no son cualquier bien. Lo explicaba el diputado Gonzalo Arenas recién, don Gonzalo Arenas, quien decía que ellos encuentran que este es un bien especial. Pero yo quisiera que nos señalaran claramente qué es esto de un bien especial. ¿Qué característica tiene algo de ser un bien especial? Porque yo también considero que es un bien especial. El bien especial que lo encuentro es que es un bien social, donde el Estado tiene una responsabilidad sobre algo tan importante como la salud de las personas. No es cualquier bien el que está, ni el bien que es transable, ni tampoco el objetivo que tiene, que es la salud de las personas. Aquí está todo marcado, lo entiendo yo, por un temor, el temor de la expropiación. Y yo quisiera decir que hay 2 situaciones que a mí me preocupan y que hemos conocido. La hidralacina en Chile dejó de ser producida porque era muy barata y es altamente efectiva, y dejó de ser producida exclusivamente porque era barata y que a nadie le convenía hacer hidralacina, ni poner en venta hidralacina, porque a la empresa farmacéutica no le convenía para vender algo tan barato como la hidralacina. Y la abandonó. E introdujo entonces como fármaco alternativo para el tratamiento, ¿cierto?, de la preeclampsia y eclampsia, otros medicamentos de mayor costo, de alto costo, que en realidad altísimo. Pero ¿le conviene al paciente o le conviene a la industria? Y claramente allí a quien le conviene es a la industria y no al paciente.
Y en el otro extremo están los medicamentos que aquí señalaban de altísimo costo, no de alto costo, de altísimo costo. Hemos tenido tantas personas que han pasado acá, tantas agrupaciones que han pasado hablando, ¿cierto?, explicando el costo de los medicamentos que son inalcanzables y que van a Argentina o van a Brasil y lo encuentran a un décimo, ¿cierto?, de su valor. O el caso que se estaba explicitando recién sobre esa diferencia tan brutal. Entonces, ¿vamos a dejar que esto lo regule el mercado? ¿O vamos a tomar nosotros alguna acción especial que nosotros vamos a hacer ese diferencial? Y yo entendería que aquí el Ejecutivo y nosotros nos perderíamos una oportunidad. Nos perderíamos una oportunidad de no fijar, de no hacer del medicamento como un bien especial, como decía don Gonzalo Arenas, pero ese bien especial, ponerle un apellido a lo especial. Y lo especial que lo encuentro yo que sea un bien social, a lo menos. Porque si no, ¿qué obligación tiene el Estado de entregarlo? ¿Qué obligación tiene el Estado de preocuparse de eso? Si lo dejamos solamente en el ámbito de las fluctuaciones del mercado, creo que nos vamos a perder una oportunidad. Y la oportunidad que nos vamos a perder es no poder fijar condiciones distintas, porque yo le aseguro, ministro y sus asesores, que esta ley, así en los términos que está hoy día, no va a lograr bajar los medicamentos más allá de un 15%. Si finalmente, que yo tampoco soy partícipe, finalmente que los OTC se vendan en los supermercados, ese no es problema. ¿Sí? El problema no está en el ibuprofeno, en el costo del ibuprofeno, ahí no está el problema, está en otra parte. Y ahí es donde hay un tremendo abuso. Entonces yo vería cómo despejamos el tema de la expropiación, que a lo mejor si ese es el punto. ¿Ya? ¿Cómo alejamos esos fantasmas? Pero que a esa condición especial que yo comparto, que se le dice que esto no son manzanas, yo le colocaría apellido. Y aquí se le colocó apellido en las indicaciones. Gracias, presidente. A ver, la verdad es que efectivamente estamos hoy día discutiendo, y yo comprendo que el interés del Ejecutivo es poder, por la vía de sus propias concepciones, llegar a disminuir los costos de los medicamentos de los pacientes. No voy a hacer juicio de valor respecto de ello. Como también desde el punto de vista de quienes han presentado las indicaciones ha sido lo mismo. El punto es que la discusión de fondo es precisamente también conceptual y podría ser incluso en algunos casos hasta ideológica, lo que no significa una connotación negativa, pero sí descriptiva, para poder entender cuál es la razón de fondo de lo que se ha redactado y lo que se ha presentado como propuesta. Claramente vemos aquí quienes compartimos que el tema de los medicamentos no tan solo tiene que ser observado desde el punto de vista de la disminución de los costos, sino que también esta disminución de los costos en un contexto determinado. Porque si queremos concebir los medicamentos como algo distinto a otros bienes de consumo, a las papas, al pan, etcétera, obviamente que tenemos que enmarcarlo en este contexto. Y el contexto es criterio sanitario. No podemos desvincular ambas cosas. Entonces, cuando se hace la definición de un medicamento como bien social y de utilidad pública, se hace primero partiendo desde esa concepción, ¿no?, de un criterio sanitario que establece la necesidad que pueda tener imperiosa en la accesibilidad de un medicamento u otro por parte de los pacientes. Y eso pasa no tan solo por lo que cuesta, sino que también por la posibilidad de que exista este medicamento. Y desde esa perspectiva, obviamente, lo que aquí se está planteando apunta fundamentalmente a ambas cosas, es decir, yo como Estado en algún momento puedo tener esta posibilidad para ser utilizada. Yo no veo que el Estado ande expropiando a diestra y siniestra cualquier cosa a propósito de que la ley se lo permita, ¿no? Constitucionalmente está bastante claro, lo han explicado muy bien los señores abogados que han intervenido, y no porque la ley le otorgue esa facultad a un ministerio va a ocurrir una cosa caótica, digamos, sino más bien con el sentido sanitario, obviamente sí pudiera ser un buen mecanismo de intervención. Porque mi apreciación es que con las propuestas que ha realizado el Ejecutivo no se va a cumplir finalmente el objetivo de rebajar los costos. Nos están mencionando, por ejemplo, el proceso de negociación que tuvo el Ministerio de Salud con otros países, que va a significar un 20% aproximadamente menos de valor de los medicamentos que adquiere el Estado, pero esto dice relación con los medicamentos que adquiere el Estado, no aquellos que adquieren las personas a través de la compra o gasto de bolsillo. Sin lugar a duda que en la medida en que haya más acceso por parte del Estado va a significar también que la gente a lo mejor cuente con más medicamentos y no tenga que ir a comprar. Sin embargo, no hay un efecto directo en eso.
Y obviamente lo que nosotros buscamos es que si el Estado tenga una participación en un mercado que hoy día es completamente desregulado, que efectivamente es poco transparente y un mercado donde nadie puede decir con certeza dónde existe y dónde está el abuso. ¿Ah? ¿Quién es el culpable? Hemos visto una serie, digamos, de peleas públicas entre laboratorios y farmacias culpándose uno u otro por el valor mayor de un medicamento y finalmente siguen los pacientes pagando el costo de lo que significa dicha discusión y nadie puede con certeza decirnos en esta parte de la cadena productiva donde está el abuso. Habemos algunos que hemos planteado incluso la necesidad efectivamente de regular un mercado. No estamos innovando con esto, no hay nada nuevo, ¿no? Hay distintos modelos en el mundo, incluido Sudamérica y también Europa, algunos exitosos y otros no tanto. Para ser súper sincero, en eso hay que revisar con bastante cautela cuál puede ser el mejor ejercicio. Pero hay una definición que tomar. ¿Estamos disponibles a intervenir para realmente generar un menor costo o la vía, digamos, va a ser la solución que se nos ha planteado, que es, comillas, abrir el mercado? Y voy a entrar a eso que tiene que ver, y esto es una discusión un poquito más integral, con la propuesta central que ha dado el Ejecutivo para bajar los precios, que es la venta de medicamentos en el comercio, que no, a mi juicio no cumple con ninguno de los dos requisitos que yo planteaba. No va a bajar los precios, no ha ocurrido así en el mundo, ni tampoco tiene un criterio sanitario. No voy a profundizar sobre un video del ministro de Salud comprando su desayuno y al lado el medicamento, porque eso de verdad no quiero caricaturizar, quiero ejemplificar que hay un error conceptual ahí, porque efectivamente el criterio sanitario está completamente excluido con ese ejemplo. Y como además digo que eso no va a generar menores costos, obviamente es porque además, no solo la experiencia mundial ha demostrado que ha sido equivocado, sino que además el tipo de medicamentos que se consideran, digamos, medicamentos de venta sin receta, no son precisamente los medicamentos más caros. Si quieren aumentar la competencia en el ámbito del punto de vista de quienes venden, pues yo no tengo problema que todas las farmacias tengan, o sea, todos los supermercados tengan farmacias. Y que así sea, y potenciemos las farmacias comunales en los lugares de más difícil acceso, y demos la posibilidad de que también los consultorios, los CEFAM, los SECOF puedan también ofertar a los pacientes en aquellos lugares donde hay poco acceso, digamos, la posibilidad de comprar determinados medicamentos, etcétera, etcétera. El punto es que en esta definición que estamos dando, precisamente se va a dirigir, a mi juicio, o se va a orientar la discusión para qué lado vamos a querer digamos, seguir o avanzar, digamos, con esta discusión. Si lo vamos a llevar por la vía de la solución que plantea el Ejecutivo, que insisto, creo que no es la correcta, o vamos a permitir que el Estado tenga una participación que sea mucho mayor, no tan solo desde el punto de vista de la posibilidad de expropiar. Y yo insisto, en el caso de la expropiación que se ha hablado tanto, por ejemplo, dio un ejemplo muy bueno Ricardo Celi, el diputado Celi, respecto de la hidralacina. ¿Qué pasa con los quiebres de stock? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando un laboratorio, porque esto económicamente no es rentable? ¿De qué manera nosotros vamos a posibilitar que ese paciente tenga acceso a ese medicamento que además es eficiente y de bajo costo? Porque hoy día ya no es rentable para el mercado. Tendríamos entonces con este instrumento la posibilidad de otorgar al Estado la posibilidad que de alguna manera u otra pueda incentivar obviamente la fabricación de este tipo de medicamentos. Entonces, si el temor es que esto termine siendo una cuestión sin límite alguno, yo más que oponerme a esta reacción, quizás buscaría un mecanismo que dé más certeza y acote de alguna forma u otra el tema, para cumplir con el objetivo de fondo. Yo no he escuchado a ninguno de los parlamentarios que han hecho estas indicaciones que quieran, no sé, estatizar la industria farmacéutica. Es más, en el proyecto de origen se hablaba, ojo, prácticamente estatizar la farmacia. Eso fue la discusión en el Senado cuando recién partió. Recordemos bien la discusión de fondo. Aquí nadie ha planteado alguna cosa como esta, ¿ya? Yo lo que veo es que hay efectivamente una orientación que es bastante interesante si uno visualiza las experiencias extranjeras de cómo el Estado puede cumplir un rol, y precisamente el rol visto desde el punto de vista también sanitario permita garantizar el acceso y obviamente la disminución real de los precios a través de banda de precios o de una serie de otras fórmulas que también podrían ser consideradas como mecanismos de regulación del mercado, y también ante quiebres de stock la posibilidad de mantener obviamente presentes dentro
de los medicamentos disponibles, la posibilidad de contar con aquellos que no están por no ser rentables a disposición, digamos, de los médicos y de los pacientes. Eso, presidente. Han llegado 2 reemplazos que se requiere, y pido la unanimidad, por el diputado Durán, reemplazado por el diputado Harry Jürgensen, y por la diputada Erika Olivera, que me informan que se sintió mal, se afectó de salud, y debió retirarse, por el diputado Leopoldo Pérez. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado Gaona, por favor. Gracias, presidente. Se entiende y se desprende esta discusión de que finalmente los objetivos, tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios que han presentado la indicación, son comunes. Lo que no es común es el mecanismo, los caminos para llegar a ese objetivo. Y yo quisiera, si me pudiesen aclarar la Secretaría de la Comisión, porque cuando se habla de la alternativa y la posibilidad de entregar ciertas facultades al Estado, a instituciones del Estado, y además se habla de potenciales, evidentemente, intervenciones que impliquen el tomar por parte del Estado algunas partes de la distribución o de la producción de los medicamentos, indudablemente eso necesariamente implica, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, de que debiera haber una compensación o retribución, y por lo tanto implica necesariamente el gasto del Estado. Entonces, esa perspectiva, a mí me parece que tratándonos de incorporar esta indicación, me da la impresión a mí, y eso lo tengo que aclarar a la Secretaría, abiertamente se entromete en facultades que son propias y privativas del Estado, y además implica necesariamente la erogación de gastos del Estado. Por lo tanto, tengo dudas de la admisibilidad de estas indicaciones, y eso me gustaría que fuera aclarado para poder, en caso contrario, necesariamente, si esto fuera inadmisible, requeriría el patrocinio o el acuerdo del Ejecutivo para poder votarlas. Gracias, presidente. A ver, yo no había reparado en el tema de la admisibilidad, sería importante revisarlo, pero yo no tengo dudas de que esta indicación no es inconstitucional. De hecho, que se enmarca de lo que estas indicaciones, tanto la del diputado Crispi como la diputada Cariola, son indicaciones que están facultados los parlamentarios. O sea, que no sería inconstitucional, porque de hecho la Constitución justamente establece los mecanismos por los cuales ciertos bienes pueden ser expropiados por ciertas condiciones. Pero antes de entrar quizás al fondo, yo quiero, recogiendo lo que plantea el diputado Torres, yo sí creo que como votemos esta indicación sí marca de alguna manera cómo se nos va a dar el resto del debate legislativo. En eso estamos absolutamente de acuerdo, porque si nosotros hoy día, en la primera y probablemente votación más relevante que tiene este proyecto de ley, terminamos poniendo una cuestión que va a estar presente como manto de duda, de incertidumbre en el resto de la discusión, yo tengo el legítimo temor de que finalmente este proyecto de ley vaya a terminar quedando con un acuerdo no muy amplio, o sea, prácticamente sin acuerdo, porque esta indicación termina informando o contaminando o influyendo en todo el resto del proyecto. O sea, finalmente, si hoy día no logramos un mínimo consenso en la importancia y en la trascendencia que tiene el impacto de esto en el resto del proyecto, creo que estamos partiendo mal. Y yo al menos me quedo con la inquietud de que va a ser difícil arribar a un acuerdo al final de esta discusión. Y quiero plantearlo porque yo creo que lo que hoy día estamos votando constituye una cuestión de sumo importante. Estamos generando algo que es una excepción hoy día en nuestro ordenamiento jurídico, que tiene reglas súper específicas para afectar el derecho de propiedad sobre ciertos bienes. Lo estamos convirtiendo en una regla general sobre todo el sistema de medicamentos en Chile. La ley de propiedad industrial hoy día en Chile, ya se ha señalado de esa manera, establece ciertas reglas excepcionalísimas
para, en virtud de determinados medicamentos, cuando se trate de pandemias, cuando se trata de causas de interés público evidente, donde hay una cuestión de salud de la población comprometida, se establecen hoy día los medicamentos, los mecanismos de licencia obligatoria. Ya están establecidos. A mí como que de alguna manera me quedo con la duda si los autores de estas indicaciones no revisaron los mecanismos de licencia obligatorios que sí establece hoy día como excepcionales a las leyes a la ley de propiedad industrial en nuestro país. Porque no es lo mismo hablar de alimentos médicos, no es lo mismo hablar de dispositivos médicos, no es lo mismo hablar de paracetamol, que hablar de una enfermedad que de repente se encuentre una cura para una enfermedad determinada que cura el cáncer. Yo creo que el presidente Piñera acaba de visitar Estados Unidos. Estados Unidos hoy día está gobernado por una autoridad bien especial que le ha transmitido al mundo, y particularmente a su principal opositor comercial, de que él no va a estar dispuesto a seguir financiando las vulneraciones a la propiedad industrial en el resto del mundo. Creo que es una cuestión no menor. Cuando hemos tomado decisiones que terminan afectando la innovación, terminan afectando la posibilidad que tiene una industria como es la farmacéutica, que compartimos que tenemos que regularla, compartimos que tenemos que meterle todas las cortapisas necesarias para ser capaces de que los medicamentos lleguen a un mejor precio a la población. A mí me gusta escuchar al asesor, en este caso Gonzalo Arenas, decirte que acá probablemente en esta ley no van a estar los mecanismos, porque yo comparto eso, más potentes para rebajar inmediatamente los precios de los medicamentos. Yo comparto con ustedes de que la ley de venta en góndola y en el comercio no es la panacea de este proyecto de ley, pero una herramienta más. Y desde esa perspectiva, yo quiero recordar lo que nos ocurrió con la ley de Ricarte Soto, donde incorporamos una indicación que prácticamente está terminando con la posibilidad de generar pruebas médicas con determinados medicamentos y con innovación médica, porque finalmente lo que se termina es condenando a aquellos fármacos que son innovadores, que se están probando, una vez que se licencian, a tener durante todo el proceso finalmente de ese paciente ese medicamento en forma gratuita. Es un tema un problema que tiene la ley Ricarte Soto hoy día, y que obviamente hace que muchos laboratorios hayan terminado con la experimentación en fármacos. Yo creo que, reitero, para mí estas indicaciones, presidente, marcan la posibilidad real de que al final de esta legislación lleguemos a un gran acuerdo en esta materia. Así que en ese sentido yo lo que pido es que no generemos este fantasma. Este fantasma se va a generar. El titular mañana de esto, si finalmente se aprueba, va a ser el Congreso aprueba como regla general la expropiación de medicamentos, y no como una situación excepcional que hoy día sí existe. Que hoy día sí existe como una figura que permite, en determinadas causas muy específicas, que tienen que ver con la salud de la población, que tienen que ver con utilidad pública, pero no como regla general. No es lo mismo un paracetamol que un medicamento específico que se termine expropiando, entre comillas, que se podría dar bajo ciertas figuras que sí establece la legislación vigente. ¿Puede precisar entonces la pregunta que hizo el diputado Gaona? Sí, después. Por favor, abogada. Se faculta claro, del Ejecutivo, y muchas veces se judicializa eso para ver si hay fondos o no. O sea, al ustedes establecer la posibilidad de una expropiación en una disposición legal, no están inmediatamente comprometiendo fondos públicos. Está generando la facultad, ¿no? Está generando la facultad. Sí, vamos a continuar, pero... O sea, bueno, sí, pero no se está estableciendo por esta ley el gasto. No, pero la facultad sí. Sí, pero es indeterminado. Es que al final cualquier disposición legal establece un gasto, genera finalmente un gasto público, pero a mi juicio en este caso no se está generando inmediatamente un gasto público, porque simplemente puede no expropiarse. Bien. O sea, es facultativo hacerlo o no. Continuemos. Diputado Verdesi, por favor. Y después... Gracias, presidente. Yo creo que es importante
decir algo que ocurrió en el país hace poco con el tema del Bartalán, que resultó, Valsartán, Bartalán es el nombre del... El Valsartán resultó que era producido por productores asiáticos. Y estando en el contexto de un régimen de propiedad intelectual cada vez más proteccionista, incluso para los genéricos, donde el origen finalmente son productores asiáticos que tienen una fuerte tendencia a exigir este mayor proteccionismo. Nosotros, como estamos en la Organización Mundial de Comercio, me imagino, debe regir el acuerdo de Doha, que permite las licencias obligatorias y que se usan en África, en la África. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que los africanos no han podido producir, o sea, se puede tomar la licencia sin la autorización del dueño de la patente, pero tienen que producirla ellos, y igualmente han tenido que recurrir a los asiáticos a comprar los medicamentos más caros. Entonces, yo creo que mi sugerencia, presidente, es que nos atengamos a las posibilidades que nos ofrece la Organización Mundial de Comercio, quien da los instrumentos a los países para que utilicen estos acuerdos, el acuerdo de Doha, Doha, de Qatar, y que establece el uso de las licencias obligatorias como un mecanismo que está autorizado por la Organización Mundial de Comercio, y que autoriza a los países a hacer las legislaciones necesarias cuando es indispensable. Ahora, el efecto que ha producido esto ha sido incierto. En España, al final, el Estado es que compra los medicamentos y se los da a la gente. Te da la receta y va a la farmacia y te la dan y después ellos la cobran. Entonces, yo creo que los efectos pueden ser inciertos, porque en el fondo, al estar metidos en un mercado mundial, que, como muy bien se ha dicho, en un mercado muy diferente, debemos atenernos a lo que dice la Organización Mundial de Comercio. Eso es lo que sugiero, presidente. Ya, está la diputada Cariola, diputado Macaya. Y, perdón, diputada Cariola, diputado Celis, y diputado Macaya. Muchas gracias, presidente. A ver, presidente, yo quisiera hacer 2 puntos sobre la discusión que estamos dando. Efectivamente, esta es una discusión bien de fondo. Yo creo que el diputado Macaya, cuando plantea que la discusión es una discusión determinante respecto del rumbo de este proyecto de ley y de la profundidad que tiene, efectivamente es así. O sea, tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de seguir marcando en la misma línea de lo que hemos tenido hasta ahora, que es seguirnos desarrollando bajo las normas que actualmente existen, que yo quisiera ante eso preguntar. Hoy día existen estas normas excepcionales, por ejemplo, la licencia obligatoria de la Ley de Propiedad Industrial, ¿y cuánto ha servido eso para bajar los medicamentos hoy? Se lo quiero preguntar directamente al Ministerio. ¿Cuánto? ¿Cuánto ha servido esta norma excepcional? Ya que estamos preocupados, efectivamente, y todos estamos tan preocupados de los medicamentos y de la ciudadanía y de que les lleguen los medicamentos al costo que realmente pueden pagar. Bueno, ¿cuánto ha servido hasta ahora? Quiero saberlo y quiero saber datos claros, concretos, cuánto ha servido hasta ahora esta norma. Porque si en este Parlamento vamos a venir a sentarnos para decir sencillamente que ya está todo resuelto, que la imprecisión, que lo que podría generar, bueno, si tenemos dudas respecto de las imprecisiones legales que esto podría tener, acotémosla, determinemos qué es lo que queremos o no, transparentemos el debate, ¿estamos de acuerdo o no? Y se lo pregunto directamente al Ejecutivo, presidente, y al resto de los parlamentarios, con que en este país se fijen los precios de los medicamentos o no. Porque de lo contrario también transparentemos qué es lo que estamos defendiendo. ¿El interés público de los ciudadanos a tener acceso a un medicamento a un precio justo? ¿O el interés de la industria de fijar los medicamentos al precio que se les ocurra? Porque eso es lo que ha venido ocurriendo. Y perdóneme el diputado Verdes, se lo voy a decir con mucho cariño y respeto, pero al menos la norma a la que él hacía referencia, yo también tengo mis serias dudas respecto del efecto que ha tenido en la baja real de los medicamentos en nuestro país, incluidas las excepcionalidades a las que aquí se ha hecho referencia. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. Podemos ahora votar. La indicación se puede rechazar. Y vamos a seguir dándonos vuelta
en la misma concepción que tenemos actualmente, con una industria completamente protegida en todos sus ámbitos, desde el producto final hasta los mecanismos de distribución que tiene, teniendo a la Cerabás completamente coartada dentro de sus atribuciones, porque esa es la realidad. Cuando nosotros planteamos una norma que abre la posibilidad de fijar bandas de precios, que abre la posibilidad de establecer mecanismos de producción por parte del Estado, que abre la posibilidad de que el Estado también juegue un rol en la distribución de los medicamentos, cuestión que hoy día está limitada y prohibida, a mí me parece, presidente, que es precisamente lo que nosotros queremos discutir o no. Acá se plantea un elemento que tiene que ver con, no sé cómo lo dijeron por ahí, el temor, el mit, ¿cómo lo dijo el diputado Macaya? No recuerdo exactamente, pero el que aquí se va a establecer una lógica donde finalmente el Estado va a poder resolverlo absolutamente todo, y esta es la estatización de la determinación de los medicamentos en nuestro país. O sea, yo creo que también es importante hacernos cargo de lo que decimos y no construir caricaturas en un debate que estamos tratando de que sea serio. Y quiero nuevamente preguntarle al Ministerio, las medidas excepcionales que tenemos hoy, ¿cuánto han ayudado a acceder a los medicamentos? Todavía se mueren personas todos los días por no tener acceso a los medicamentos. Mi padre no pudo comprar el medicamento que costaba 5 millones mensuales y tuvo que asumir el costo de un medicamento que costaba un tercio o menos para poder comprarlo en el extranjero, porque en Chile, lamentablemente, la propiedad de la patente de ese medicamento la tienen 2 laboratorios y vale 5,5 millones. Esa realidad la viven cientos de personas en nuestro país, y este proyecto de ley, sin modificaciones estructurales como las que estamos planteando, no lo resuelve. Si vamos a plantearnos desde no resolverlo real para adelante, bueno, hagamos pirotecnia y démosle el punto al presidente Piñera para que salga diciendo que bajó en un 15% los medicamentos y que ahora el ministro de Salud va a poder comprar el desayuno y va a poder comprar el paracetamol en la farmacia sacándolo de una góndola, y nos sacamos la selfie y hacemos felices a todo el mundo a raíz de una medida absolutamente superficial y que no va a resolver lo real y de fondo. Pero digamos las cosas como son. Yo no estoy dispuesta, presidente, a vendernos aquí humo cuando estamos dando una discusión que es de fondo, que es estructural, y que precisamente el diputado Macaya lo dice. Es de fondo y es estructural. Y yo creo que en este país tenemos que dejar de dar soluciones parche que después nos permiten salir diciendo que tomamos medidas efectivas cuando en realidad son efectistas. Tiene la palabra el abogado Yuri Vázquez, que había pedido anteriormente, y después están los diputados Andrés Celis, Macaya, Crispi. Ahí sí. Presidente, solo también en el sentido que planteaba la Secretaría, el artículo 65 de la Constitución, que establece las facultades exclusivas del presidente en materia de legislación, en ningún caso hace referencia ni a la declaración de interés público de ciertos bienes, y en cuanto a que irrogaría gastos, los gastos solo se irrogan cuando, primero, por una legislación se decide expropiar, ¿ya? Situación en la cual no estamos ni cerca, ¿ya? Y segundo, cuando efectivamente un tribunal, llevando adelante el procedimiento de expropiación que está normado en la ley y que es súper normal, ¿ya? En el cual participa el Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto? Se condena al Estado a pagar el valor equivalente, o sea, el valor que el tribunal defina como equivalencia por la privación de la propiedad. Entonces, aquí en ningún caso no hay ni irrogación de gasto, ni hay una norma expropiatoria propiamente tal. Lo que hay es una declaración de interés público de determinados bienes. Después se podrá discutir, así como se discute en torno a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por ejemplo, que sí recoge la facultad de señalar cuáles son las expropiaciones. Acá no estamos ni cerca. Bien, diputado Andrés Celis, por favor. Presidente, por su intermedio, primero yo quiero dejar constancia que todos los que estamos sentados acá queremos que los fármacos, los remedios bajen de precio. Yo creo que la salud no tiene ideología. Entonces, a veces molestan discursos tan incendiarios como que hay una parte que son los buenos y otro que son los malos. Y uno tiene que ser súper responsable cuando uno presenta una indicación y los efectos que ésta puede producir. Y la verdad que yo coincido con el diputado Macaya que, leyendo el artículo número 24, bueno, perfectamente se puede establecer a través de esta indicación y esta modificación una, por así llamarlo, una causal para poder expropiar por utilidad pública. Pero seamos claros, aquí, aprobando esta indicación, lo que estamos nosotros señalando
y estamos en definitiva aprobando, es que frente a una utilidad pública se puede expropiar algún fármaco o alguna patente que tenga algún laboratorio. Entonces, yo me pregunto, ¿qué será mejor? Aprobar esta indicación y que los que producen, los que venden, los que ofrecen, etcétera, estén con el temor que se pueden expropiar su patente, su fármaco, porque si es así, a lo mejor va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque a lo mejor los laboratorios van a dejar de producir ese fármaco, a lo mejor nadie va a querer sacar una patente en Chile para la producción de un remedio determinado, porque va a haber una incerteza jurídica. Y cuando hay una incerteza jurídica, la única opción es que el Estado se haga cargo de distribuir todos los fármacos. Esa es la única opción. Entonces, estamos frente a una disyuntiva, que si aprobamos esta indicación, le estamos diciendo a los laboratorios, a la farmacia, etcétera, ustedes pueden ser sujetos de utilidad pública, y eso significa que lo podemos expropiar. Hay todo un proceso, se le indemniza al privado, pero se crea un precedente con una incerteza jurídica. Insisto, además, para terminar, presidente, el término, y si recuerdo bien, bienes sociales indispensables, está contenido en el Convenio de Ginebra. Y dice relación cuando hay estados de guerra, son muy excepcionales. Entonces, aquí pasaría a ser como la norma general el temor de que se pueda expropiar, insisto, ya sea la patente o el fármaco en cuestión. Eso, presidente, gracias. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Macaya, por favor. Gracias, presidente. Yo le iba a pedir una sola cosa, que votáramos, pero le voy a pedir, voy a hacer un par de declaraciones más, además de pedirle que votemos, porque ya creo que la discusión se ha dado y además estamos a poquitos minutos de que cerremos la sesión de hoy. A ver, yo solo quiero reiterar, y particularmente se lo transmito a la diputada Cariola por su intermedio, presidente, que acá todos tenemos un fin, que es lograr que los medicamentos sean más asequibles para la población. Eso se puede lograr a través de distintas maneras, ya sea que el Estado cumpla un rol, y que yo creo que el Estado hoy día, particularmente en la red de atención primaria, a través de FONASA, los seguros públicos, lo cumple. Ella hace una pregunta y se la hace al Ejecutivo respecto de cómo las licencias obligatorias, no voluntarias, que están establecidas en el artículo 251 de la ley 19.039, que es la excepción en el fondo en determinadas causas de salud pública que están determinadas por el legislador como una excepción en materia de licencias obligatorias, permite al Ejecutivo expropiar ciertos medicamentos y hacerlos más y entregárselos a la población de manera inmediata. Yo le puedo responder inmediatamente que eso no ha permitido rebajar en general los precios de los medicamentos, porque justamente está establecido como una situación excepcionalísima. Acá lo que se quiere hacer, y para ponerlo en términos bien burdos, es igualar el paracetamol de un medicamento innovador que se pueda generar en condiciones excepcionalísimas y que a lo mejor el Estado necesite por causas determinadas hacerlo asequible inmediatamente a la población. Ahora, yo también hago la respuesta, respondo otra pregunta. ¿De qué manera bajarían los precios de los medicamentos en caso de ser aprobada esta indicación? Yo digo, de ninguna manera. O sea, de ninguna manera. No existe ninguna posibilidad real, y es más, se generan efectos adversos que a mi juicio son de suyo grave. O sea, no solamente no se rebajan, ni se hacen más asequibles los medicamentos entregándole una facultad como esta al Ejecutivo, sino que se generan efectos de incerteza jurídica, se generan efectos de probablemente de que Chile va a dejar de ser considerado como un mercado para cierto tipo de medicamentos por parte de los productores de fármacos internacionales, se generan incumplimientos comerciales por parte de nuestro país a los tratados de libre comercio. Yo sí creo y reitero que el Estado en estas materias, y particularmente en materia de salud pública, tiene que cumplir un rol muy importante, y lo puede cumplir particularmente a través de su red de atención pública, lo puede cubrir a través de la ley Ricarte Soto, lo puede cumplir incluso en mecanismos que estamos y que vamos a discutir más adelante en esta legislación. Pero creo que convertir al paracetamol en lo mismo que puede ser en un par de años más la cura del cáncer, creo que no es la solución en materia de informar el resto de esta materia. Así que, presidente, yo creo que están dadas todas las explicaciones, así que sería importante que pudiéramos votar. Y solamente en la inquietud que planteó el diputado Gaona, el artículo 65 de la Constitución, en su numeral segundo, si no me equivoco, sí establece una excepción
o establece como facultad exclusiva del Ejecutivo ciertas situaciones que entregan atribuciones o funciones a órganos de la administración del Estado. Eso no lo hace esta indicación de manera directa, pero sí de manera accesoria se genera una nueva atribución en una materia específica. Yo tengo o sea, quizás no es nítida, pero creo que el planteamiento tiene si algún fondo de lo que ha realizado el diputado Gaona. Pero votemos, presidente. Ya, están inscritos varios parlamentarios. Diputado Crispi. Gracias, presidente. Mix Félix. Yo quisiera reflexionar, pero no con el eslogan, sino realmente qué es lo que entendemos por incerteza jurídica. ¿Qué es lo que entendemos por incertidumbre? Porque, si mal no recuerdo, mi memoria me puede engañar, pero este es un concepto que puso con mucha fuerza en la opinión pública José Piñera, a propósito de la discusión tributaria. Y luego aparece con frecuencia cuando se habla de cambios profundos o estructurales. Es decir, que esto genera incertezas o incertidumbre en quienes participan de los mercados de los bienes que se proveen, o de las reglas del juego que permiten, en este caso la reforma tributaria era que iba a afectar la inversión producto de esta incertidumbre. En este caso alteraría una industria y podría eventualmente generar desabastecimiento, esta incerteza jurídica. Yo quisiera señalar, presidente, de que cambiar las reglas del juego no es generar incertidumbre, es cambiar las reglas del juego. Y en eso me parece que no podemos aspirar a solucionar problemas de alta complejidad con ese argumento recurrente. No es un chantaje, efectivamente es algo que puede ocurrir, de que efectivamente hayan actores que participan de este mercado que se sientan de alguna manera amenazados. Pueden haberlos, pero asimismo podrán haber otros que entienden los medicamentos como un bien social de utilidad pública que podrán participar de este. Entonces, la pregunta es si nosotros vamos a legislar en función de la incertidumbre y la incerteza jurídica que sufren, en este caso, los actores privados, la industria privada de los medicamentos, o la incerteza en la que viven sistemáticamente los chilenos y las chilenas. Esto no es retórico, no es un eslogan, es la realidad. La realidad es que hemos privilegiado, esto es del 90 en adelante, de que la clave para permitir que el país avance es el orden y las certezas del sector privado que permite el crecimiento, la inversión y por tanto financiar bienes públicos. Cuando discutimos esto, y por eso genera tanta controversia, es porque estamos diciendo de que ese camino tocó techo y que si no avanzamos y eventualmente generamos ciertas incertidumbres en los actores que participan de ciertos mercados, la verdad es que difícil va a ser resolver los problemas. Comparto plenamente la pregunta que hace la diputada Carol Cariola, porque la herramienta que hoy día tenemos para que en ciertos casos excepcionales de emergencia sanitaria los pacientes puedan acceder a ciertos medicamentos es un camino tremendamente engorroso, complejo, que ha tenido como efectos que se ha ocupado en contadas veces. No se usa, porque las chances de tener éxito son bajísimas. Y por tanto lo que queda es la resignación. Yo quiero decirle al diputado Verdesi, por su intermedio, presidente, de que tenemos que estar disponibles a modificar estructuralmente y que eso va a generar incertidumbre en el mercado, es cierto. Pero también el mercado tiene que acomodarse. En este sentido ha sido la ciudadanía en sus carencias la que se ha acomodado a un mercado feroz, injusto, que extrema las desigualdades en el acceso a ciertos bienes de primera necesidad. Y en ese sentido, esta discusión, evidentemente, y comparto con el diputado Macaya, va a, podemos decir, tensionar o va a enfrentar lo que viene de la tramitación, pero a mi juicio es fundamental. Es fundamental. Podemos, si se perdieran estas indicaciones, podemos ir acomodando el proyecto de ley para que tenga el mayor impacto posible en relación a los precios de los medicamentos, al tema de los conflictos de interés. Pero francamente nos perdemos la oportunidad de modificar los horizontes y el cerco respecto a una industria que hoy día no está funcionando en servicio de quienes la necesitan.
que son los enfermos y las enfermas. Y la modificación sustancial de entender esto como un bien social es que entonces los actores y agentes económicos que quieran participar de este mercado tienen que entender que las reglas son distintas. Y tendremos que acomodar, y yo creo que en eso es positivo que pudiésemos dialogar con el Ejecutivo, de buscar una forma de decir, bueno, esto va a generar un rayado de cancha donde también los que están hoy día participando lo van a seguir haciendo. Entonces, creo que comparto un poco la preocupación porque, no en particular de este proyecto, pero si el argumento para cada conversación y discusión legislativa va a ser la incerteza jurídica, no hay cambio posible, porque el cambio genera incertidumbre por definición. Si el tema es la incertidumbre, entonces no hay nada que hacer. Hagamos las modificaciones en el actual rayado de cancha y bueno, hagámoslo lo mejor posible. Para mí es insuficiente ese mejor posible. Por tanto, cuando votemos esta indicación, la voy a votar a favor. Y espero que también desde la oposición entendamos que nuestro rol es cambiar la medida de lo posible. Y legislar en función de que ese cambio le permita al país seguir funcionando y que sean los chilenos o las chilenas los que aumenten su certeza respecto al acceso a bienes de primera necesidad, como en este caso son los medicamentos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. La verdad que al principio, cuando estaba el ministro Blumel, que ya se retiró, me dijo algo, expresó algo que me dejó un poco preocupada. Y después lo corroboré en la intervención del señor Arena respecto a que la rebaja de los precios no está asegurada con esta ley. Y es precisamente lo que yo escuché en más de 20, 30 intervenciones que recibimos los invitados, donde la pregunta siempre era directa. Bueno, pero ¿esta ley asegura la rebaja de los medicamentos? ¿Sí o no? Y nadie pudo dar esa certeza. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que de entrada el ministro Blumel dijera con tantas certezas, hablando de las certezas, de que efectivamente esta ley iba a cumplir ese objetivo. Y acaba de decirlo el señor Arena, que efectivamente no asegura la rebaja de los medicamentos, entonces, el precio de los medicamentos. Entonces a mí, y tampoco, y lo corrobora también el diputado Macaya diciendo, bueno, también lo de las góndolas podría afectar, pero tampoco podemos asegurar que el objetivo se cumpla. Entonces, a mí me parece que hoy día nosotros tenemos una oportunidad. Tal como lo ha planteado acá la diputada Cariola y el diputado Crispi, de poder empezar a hacernos cargo de verdad de los temas que afectan a nuestra sociedad, pues. Y empezar inclusive a cambiar esa percepción que tienen de nosotros, la ciudadanía. Oye, pero si las cosas no se arreglan nunca, van a seguir eternamente iguales. Van a llegar ahí y van a terminar asegurando la lógica de mercado, y los que se van a ir contentos de esa comisión, esa reunión o de esa votación, van a ser precisamente quienes son los dueños de las patentes, en este caso, de las farmacéuticas, etcétera. No es una posición totalitaria, ni porque efectivamente se crean un montón de mitos alrededor de estas propuestas. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad de debatir en serio, de llegar al fondo del problema, entender que tenemos una obligación, que al salir de esta puerta van a haber muchos pacientes esperando de nosotros una respuesta de lo que nos hemos comprometido, y hemos escuchado a cuántas agrupaciones aquí a venir a comentarnos de la escasa posibilidad que tienen de acceder a medicamentos, que tienen que terminar haciendo bingos y otras cosas. Entonces tenemos de verdad una obligación, para eso fuimos elegidos, para eso estamos acá. Y efectivamente el rol del Estado en términos del control de los precios, ¿por qué no? Ya tuvimos la colusión de la farmacia y tuvimos que esperar una vuelta larga para que recién ahí empezaran a devolver algunas lucas a algunos usuarios que pasaron por esa farmacia en algún momento, que fue de verdad una vergüenza, casi como la del confort. Entonces, ¿por qué no otorgar herramientas al Estado? ¿Por qué de verdad no hacernos cargo de este problema de fondo? Nosotros fuimos elegidos para responder esas demandas de la ciudadanía. Toda esta cantidad de agrupaciones de enfermos y enfermas que no encuentran respuesta para poder cubrir esta necesidad, que no tiene que ver con el acceso, a propósito que discutíamos la otra vez, que la Constitución solo asegura el acceso, pero no la adquisición efectiva de los medicamentos.
Entonces, claro, el acceso se resuelve en las góndolas, pero no necesariamente la posibilidad de adquirir esos medicamentos en las góndolas, que no es lo mismo, no son sinónimos, insisto en eso. Por tanto, creo que, igual que mis compañeros que ingresaron indicaciones, yo también ingresé una en el número 17, que tiene que ver con la misma línea. Creo que efectivamente vamos a defender estas indicaciones, no por nosotros, no es una indicación más entre las 300 indicaciones que tiene este proyecto, es quizás efectivamente la más importante, el que le da sentido a la discusión de este proyecto, el que le da profundidad al debate, porque si no, efectivamente podemos hacernos los tontos, llegar a un acuerdo, como siempre ha sido la lógica en este Congreso por más de 28 años, y quedar bien parado frente a cualquier otro proyecto que queramos ingresar. Entonces vamos a encontrar con el apoyo de esas otras iniciativas, de las otras bancadas, porque yo llegué a un acuerdo con esto. Pero ¿saben qué? Si no me quieren aprobar ningún otro proyecto que yo presente el resto de los 4 años, me da exactamente lo mismo. Pero creo que estos sí son importantes para la gente que llega a nuestras oficinas distritales, a nuestras oficinas pidiendo ayuda, porque no tienen cómo comprarse el medicamento. Eso, presidente. Cumplido la hora. Hay varios inscritos más todavía, entre los cuales estoy yo mismo. Entonces, yo les pido, yo creo que estamos en condiciones no de votar ahora, sinceramente. Quiero ser directo en esto porque aquí falta más profundidad. Para eso, no, es que para eso se requeriría unanimidad. No lo sé. Estamos en la hora. La sesión ha concluido, diputado. Perdone que sea tan explícito en eso. Yo le pido en esta materia extienda los 15 minutos que corresponde, pero tenemos que votar, tenemos que avanzar. O sea, llevamos 2 sesiones. Secretaria. Ya la secretaria me está explicando ya cómo es el procedimiento. No se puede votar ahora. No se puede. Depende si hay unanimidad. No hay unanimidad. Y ya no se puede en realidad porque son las 22. Pero la próxima sesión... Diputado, mire, por la misma razón que aquí se ha dado de la profundidad y el alcance que tiene esto, bueno, por haberse cumplido el propósito de la sesión, se levanta.